Carta a los Filipenses, capítulo 3, y vamos a leer del 1 al 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me molesto el escribirlos las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Poquito, pero muy intenso. Dice en Filipenses del 1 al 3, Pablo presenta 5 cualidades de los verdaderos creyentes. Ellos se gozan en el Señor, ejercen el discernimiento, adoran en espíritu, se glorían en Jesucristo y no confían en la carne. El gozo al que alude Pablo no es sinónimo de felicidad, el sentimiento de alegría asociada con sucesos favorables. De hecho, el gozo persistente en medio de la debilidad, el dolor, el sufrimiento e incluso la muerte. El gozo bíblico genera una profunda confianza en el futuro basada en la confianza en el poder y en los propósitos de Dios. Se produce en ausencia de cualquier temor, ya que la relación sobre la cual se fundamenta es eterna e inconmovible. Tampoco es una emoción de origen humano. El hecho de que Pablo lo ordena demuestra que el gozo es un acto de la voluntad cuando se decide obedecer a Dios. El resultado es una emoción producida de manera sobrenatural, el fruto de andar en el Espíritu. De modo que el gozo caracteriza a los verdaderos creyentes. Después de ordenarlos a los filipenses gozarse, Pablo prosigue con el otro tema principal de la epístola. Su advertencia firme y directa encierra otra característica distintiva de los verdaderos creyentes: su capacidad de discernir. Nadie puede llegar a ser salvo sin entender las verdades fundamentales del Evangelio. En este pasaje, Pablo dijo a los filipenses que no se inquietaran por sus opositores, y en el presente pasaje les dice cómo reconocerlos. Él describe a estos falsos maestros que se oponían al Evangelio con 3 términos. Pablo describe primero a los falsos maestros como perros. Se refiere a los perros salvajes carroñeros que infestaban las ciudades antiguas. Esos perros vagaban en manadas, se alimentaban de basura y a veces atacaban a los humanos. Las Escrituras enseñan que la salvación es solo por gracia, por medio de la fe. Quienes enseñan otra cosa son lobos salvajes y rapaces, portadores de doctrinas de demonios que conducen a las almas al ancho camino que lleva a la perdición. El siguiente, cualidad o la siguiente, falsos maestros, malos obreros. Claramente desde dentro de la iglesia, ¿verdad? Son obreros, parecen obreros, pero son malos obreros. Y lo tercera, al describirlos como los mutiladores del cuerpo, Pablo identifica con claridad a estos falsos maestros como sus eternos enemigos, los judaizantes. Esos legalistas judíos negaban el evangelio de la gracia, enseñaban que la circuncisión y la obediencia a la ley de Moisés era necesaria para la salvación. La primera cualidad de un creyente genuino es un corazón que desborda en adoración. El origen de esa adoración es sobrenatural, ya que el Espíritu de Dios lo inspira. Es adoración y alabanza a Dios que trasciende los rituales o ceremonias externas. Los seres humanos son adoradores por naturaleza. Sin embargo, la adoración impulsada por la cultura, la tradición, la culpa, el temor, la búsqueda de aceptación y renombre o la abstención de bendiciones es inaceptable para Dios. Existen varias características propias de los verdaderos adoradores. En primer lugar, aman a Dios. Eso establece un claro contraste con los incrédulos que le odian. Puesto que los verdaderos adoradores aman a Dios,
encuentran en él su fuente de gozo y deleite. Ellos reconocen que el gozo de Jehová es su fuerza. Los verdaderos adoradores también tienen una confianza en Dios que produce gozo. Esa paz no se basa en sus circunstancias, sino en su relación con Dios. La verdadera adoración es posible en el poder del Espíritu de Dios, porque solo Él puede producir el amor, el gozo y la paz característica de los verdaderos adoradores. Los verdaderos creyentes se glorían en Jesucristo. En cambio, los falsos creyentes se glorían según la carne, al creer que sus buenas obras y sus actividades religiosas lo hacen merecedores del favor de Dios. Los verdaderos creyentes no confían en la carne. La carne representa la humanidad caída y redenta, simboliza la capacidad humana aparte de Dios. A diferencia de muchas que glorían según la carne, los verdaderos cristianos no ponen su confianza en esto. Ellos entienden que el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y se unen a la declaración de Pablo, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, puesto que la carne es irredenta y caída, nada que haga será agradable a Dios, solo sirve a la ley del pecado. Por consiguiente, es una característica distintiva de los redimidos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Debido al avasallador efecto de la carne pecaminosa, lo que los teólogos llaman depravación total, nadie puede de manera alguna merecer la salvación. Solo quienes abandonan sus esfuerzos pecaminosos y abrazan la verdad de la salvación, solo por gracia y por fe, son salvos. Eso caracteriza el genuino arrepentimiento, que es un elemento indispensable de la fe salvadora. El verdadero arrepentimiento incluye el dolor por el mal o los hechos pecaminosos, mientras que el falso únicamente lamenta las consecuencias nefastas que estos traen. El falso arrepentimiento se interesa por la conducta, mientras que el verdadero se ocupa de la condición interior del hombre. El falso arrepentimiento trata con los síntomas y el verdadero con la enfermedad. Solo el verdadero arrepentimiento que no confía en la carne conduce a la salvación. Amén. Bueno, bonito y un montón de temas que podemos tratar hoy. Vamos a poner los comentarios. Cuando estamos hablando, y luego vamos a ver en el título que voy a poner hoy, las 5 cualidades, ¿verdad? Pablo presenta en este texto 5 cualidades de los verdaderos creyentes. Esto no quiere decir que para que yo sea un verdadero creyente me tengo que poner pilas a cumplir estas cualidades. Eso es imposible. Para el humano es imposible. Digamos que el primer paso para poder ser alcanzado por Jesucristo es entender esto. Yo no soy capaz absolutamente nada. Si no fuese por la misericordia de Dios y por el plan perfecto que creó Jesucristo en la cruz, yo no podría ser alcanzado. ¿Ok? Entonces, digo, no lo veáis en el punto de vista de, tengo que hacer, tengo que oponerme, tengo que tener gozo, tengo que tener un discernimiento, tengo que adorar en espíritu, porque todo esto es imposible si realmente no estamos en Cristo, si realmente el Espíritu Santo no ha entrado en nosotros. Y eso nosotros no lo podemos controlar. No es algo que diga, Espíritu Santo, ven y entra. No, eso muchos están todo el día ahí, lléname, Espíritu Santo, porque entienden claramente que no tienen el Espíritu. Porque si entendieran que tienen el Espíritu, no clamarían lléname, se sentirían llenos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que, bueno, estos enemigos, ¿verdad? Que aquí los ha declarado Pablo como perros, obreros falsos y mutiladores del cuerpo, se encargan de qué? De confundir y de hacer que las personas, en vez de estar preparadas y dispuestas, entendiendo de que nada pueden hacer para ser salvos por su propia cuenta, se ponen a engañar, a mentir, ¿verdad? Y a falsear. ¿Para qué?
para poner los pilas. Vamos, tienes que, la ley, tienes que hacer esto, tienes que circuncidarse, tienes que cumplir la ley, tienes que cumplir el sabbat, tienes que hacer esto. No, si pecas, no. Y entonces esta gente está, ¿verdad? Esos son los enemigos, ¿ok? Ahora, uno de los, bueno, vamos por orden un poquito, para llegamos a ese. Dice que el primero es gozarse en el Señor. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Es muy distinto estar gozoso en mí, ¿verdad? Con mi corazón, con mis sentimientos, con las cosas, cuando me toca la lotería o cuando encuentro a la mujer de mi vida o cuando tengo un hijo, que son momentos muy agradables y muy de mucho gozo, pero no tienen nada que ver con gozarse en. Aquí está hablando de una posición. No estoy exento fuera del Señor gozándome, ¿verdad? Estoy en el Señor, dentro del Señor. Entonces, gozarse en el Señor tiene que ver con esa posición de estar en Cristo, ¿verdad? Cuando uno tiene la seguridad de estar en Cristo, no tienes que hacer nada para gozarte, solo la sensación de saber que estás en Cristo, en la seguridad. ¿Qué puede pasarme? ¿Qué pueden hacerme? Qué puedo equivocarme? ¿Qué puedo? Estoy en Cristo. El gozo es inefable, es imposible de describir y no tiene nada que ver, digo, con ese gozo que el humano sentimentalmente a veces podemos decir la felicidad, la extrema felicidad, ¿verdad? Todo el mundo va buscando la felicidad, pero la felicidad no llega, ¿por qué? Porque depende de las circunstancias. Ay, la felicidad me lo da el dinero y para hacer eso voy a hacer una carrera, voy a ser exitoso y de repente ya tienes dinero, ya tienes éxito, pero sigues viendo de que no, necesito también la salud y a veces la salud, ¿verdad? Ni el dinero puede pagarla. No, necesito también el amor, necesito la compañía, necesito la fidelidad de mi familia, necesito lo de mis hijos y el éxito de mis hijos y al final es tan complicado mantener esa felicidad que realmente nos marca el mundo, ¿verdad? Que es imposible de alcanzar. ¿Para qué? Para estar constantemente frustrados y acusando a Dios de nuestra infidelidad. El gozo no tiene que ver con las circunstancias de este mundo. El gozo tiene que ver con la posición en la que estás con Dios. Y hay dos posiciones. O estás fuera de Cristo, intentando entrar, persiguiéndole, siguiéndole. Puede ser, ¿no? Puede ser que no seas de los ateos o de las personas que no creen en Dios y que no, puede ser que estés, pero que estés luchando por querer, ¿verdad? Conquistarle, que Él te mire y esté contento contigo y estés haciendo obras y estés ahí esforzándote de alguna forma, ¿verdad? En tu carácter para poder llegar, pues estás en Cristo. Y para estar en Cristo, digo, no hay que hacer nada. Es Él el que te atrae, es el que te lleva, ¿verdad? Sí, tienes que reconocer que no puedes hacer nada para entrar en Cristo. Amén. Entonces, la primera cualidad, se gozan. Un creyente verdadero está gozoso. Tiene problemas, claro. Tiene circunstancias tristes, claro. Tiene circunstancias difíciles, claro. Pero el gozo de estar en Cristo. El gozo ese no hay quién me puede sacar de Cristo, decía Pablo. Nada, ni la muerte, nada me puede sacar. Ni lo creado, ni lo no creado, nada, ni nada, nada me puede sacar. Tenía la certeza absoluta y eso es un gozo tremendo. Entonces, el gozo ese primero es el que uno dice, wow, yo tengo esa seguridad, tengo ese gozo, ¿verdad? Y no se trata de que te esfuerces a tener una seguridad, no, el gozo viene porque la seguridad es porque estás, no porque tú quieras estar, sino porque realmente estás. La segunda, ejercen discernimiento, y aquí está hablando de un discernimiento claro de estos enemigos de la fe, de estos enemigos de, ¿verdad? Estaba hoy preparando el estudio de los niños, que luego lo colocaré, de las marionetas, del estudio que estaba haciendo para los niños con marionetas del Evangelio de Juan. Y estábamos en la parte del juicio, ¿no? Y era increíble, ¿verdad? Los que creían y que estaban acusando a Jesús de blasfemia eran los más blasfemadores.
Sabían perfectamente que estaban haciendo algo terrible y que estaban acusando y que lo hacían de alguna forma. Sí, bueno, a lo mejor ellos decían, es que se está haciendo Dios y no es Dios, esto es una blasfemia. Pero la forma en la que lo juzgaron, ¿verdad? Y lo llevaron era peor aún todavía que lo que le estaban acusando a él, ¿no? Y esta gente supuestamente lo hacía por Dios. ¡Wow! Entonces, el discernimiento de estas personas, y le da tres para distinguirlos. Primero, perros, y no el perrito normal y corriente casero, que ese es muy mono y ese no hace nada, ¿no? Si le miras a él, no vas a ver a los que te está diciendo Pablo. Está hablando de esos perros callejeros, que iban como manadas, ¿verdad? En griego son dos formas de decir el perro doméstico y el perro salvaje, como lobos, ¿verdad? Eran salvajes y que a veces atacaban a los hombres. Solo buscaban alimentarse de ellos y no les importaba para nada todo lo demás, ¿verdad? Esos son, que hay en la iglesia, ¿verdad? Hay en la religión, hay en la fe, aún en el cristianismo, personas como este tipo de perros, ¿verdad? Que van solo para alimentarse ellos, su ego, su éxito, su doctrina, su bolsillo, no sé, pero es cierto. Luego están los malos obreros. Están dentro de la iglesia, son obreros, pero son malos. Los identifica como malos, no porque sean malos y no sean, no, malos de maldad, de que de alguna forma están ocultos, ¿verdad? Parecen que son nuestros, pero no son nuestros. Por eso se marchan. Y el tercero, mutiladores del cuerpo, ¿no? Claramente, bueno, hubo una vez subió un hombre aquí diciendo blasfemas y cosas raras, ¿verdad? Los judaizantes en realidad eran, ¿verdad? Intentaban que los judíos, los gentiles, se circuncidaran y todo esto es muy desagradable hacerlo mira, si te circuncidas, sí, tienes que creer en Jesucristo, pero también. Entonces, claramente, mutiladores del cuerpo, ¿verdad? Estaban queriendo que se mutilaran los hombres, por las mujeres no tienen este problema, ¿verdad? Y todos sabemos, pero el contexto no era esa mutilación, en realidad el contexto estaba definiendo, ¿verdad? A estos que estaban diciendo que sí, Jesucristo era el Mesías, pero no era suficiente. Él el 50%, ahora nosotros tenemos que hacer nuestra parte, y nuestra parte es circuncidarnos, cumplir la ley, el otro 50%. Y eso Dios nos da discernimiento para que podamos identificar a esos miembros, ¿verdad? De alguna forma nos defendemos nosotros porque no le podemos hacer caso, ¿verdad? Al contrario, nos protegemos y también somos llamados a defender, ¿verdad? El rebaño, a defender la iglesia, a defender nuestra comunidad, lo que Dios nos ha puesto para cuidadito de estos, ¿verdad? Que tanto daño hacen en la iglesia. Los verdaderos creyentes, otra cualidad, es que adoran en espíritu. Me preguntaba el otro día una hermanita de la alabanza, la adoración y el concepto, ¿verdad?, que se tiene en las iglesias de adoración y a veces como que nos insisten, tenéis que ser adoradores. ¿Cómo? Es que yo tengo que esforzarme para adorar a Dios. Mira, el verdadera adoración viene en espíritu. ¿Qué quiere decir? Que lo va a hacer directamente el espíritu. No tiene nada que ver con mi carne, no tiene nada que ver con mi mente, no tiene nada que ver con mis acciones. Todo esto lo único que hace es empoderarme. ¡Ay, qué contento estará Dios con lo que estoy haciendo! No, no, Dios no está contento con eso. Tú estás contento y por eso la adoras. Tú estás satisfecho donde estás, ahora estás en Cristo y tienes una seguridad, ya nada te puede pasar, ya nada te pueden hacer, ya todo lo tienes resuelto, ya estás libre de todos estos que te están engañando, diciendo tienes que hacer para conseguir y que haces tanto te has esforzado y no lo has conseguido y tanto te has frustrado. Ahora estás en Cristo, lo alcancé, no porque yo lo haya alcanzado, sino por la misericordia de Dios. Él me ha alcanzado a mí. Y eso es adoración. La adoración viene del espíritu. La adoración viene de esa satisfacción plena de estar en Cristo. Eso es adorar a Dios. ¿Qué adorar? ¿Que me pongo a cantar? Ahí lo que haces es agradar y alabar a tu corazón, que ya darle gracias a tu corazón, y qué contento estoy, qué feliz me pongo. Claro, ponte a cantar un rock and roll, te vas a encontrar igual de feliz.
hay sesiones de museoterapia que no tienen nada que ver con la alabanza y la gente sale con el nirvana puesto encima. O sea que, cuidado, la adoración no tiene que ver con la carne. La carne no sabe adorar. Y además eso es el siguiente. Dice, bueno, lo siguiente es que se glorían en Jesucristo. No hay otra. No hay otra glorificación. No, mire, perdona, hay mucha gente que tiene un error. Se glorían en la iglesia. Se glorían en el siervo, en el pastor, en el ungido. Se glorían, mira, la gloria solo le pertenece a Jesucristo. ¿Cómo sabes que eres un verdadero creyente? No porque te pone las pilas para que sea Él solo el que hay que gloriar, sino que por naturaleza, eso se... Hay algo, no hay sustituto, no hay posibilidad de cambiarlo. ¿Por qué? Porque ahora estoy en Él. Y en Él lo único que puedo hacer es gloriar en Él. Y lo último, no confían en la carne. Esto es algo que nos damos cuenta una vez que entramos en Cristo, rápidamente la palabra, ¿verdad? El Espíritu Santo nos empieza a cuidadín, cuidadín con tu carne. Y verdad que todos los días estamos trabajando un poco con eso, porque siempre hay personas que están comenzando esta nueva experiencia, ¿verdad? Esta nueva vida, han renacido, son bebés espirituales y tienen que darse cuenta, bebé, ¿no? No tienes, tú ya no puedes continuar con tu corazón ya no le pertenece tu vida. Tú a eso no le tienes que hacer caso. Y hasta que uno no se da cuenta, no puede estar libre de todas las trampas y de todas las circunstancias que tiene la carne, ¿verdad? Es aún los expertos, como podría ser Pablo cuando estaba escribiendo la epístola a los romanos, que ya llevaba años en el Señor y tenía una carrera y una revelación tremenda directa por Jesucristo, y él seguía mostrando este conflicto. Mientras que estamos vivos, tenemos conflicto con la carne y no es que tengamos que estar pendientes, porque ahora somos de Él y Dios va a dar todo, lo pone todo, es hasta el Espíritu Santo es el que va a controlar todo esto, pero de alguna forma, ¿verdad? Nosotros, una de las cualidades que nos muestra que realmente somos verdaderos creyentes, no confiamos en la carne. Y la primera cosa para no confiar en la carne es saber qué es lo que sale de la carne. Santiago decía, dice, cuando tu propia concupiscencia, para hablar del pecado, ¿cómo se producía? ¿Os acordáis? Cuando de vuestra propia concupiscencia es seducido y atraído, entonces él, no sé, ¡pum!, se comete el pecado. ¿Qué es la concupiscencia? ¿De dónde sale esa concupiscencia? Os puedo garantizar de que no salen de Cristo. Y tú ahora estás en Cristo. Salen de la carne, de nuestro corazón, de nuestra mente. Hoy estaba en una reunión con la profesora, bueno, la tutora de mi hija, ¿no? Y hablaban de el conflicto de los jóvenes, de los adolescentes. Ella tiene 15 años. Y, ay, el corazón y tal. Y hay que enseñarles que no pueden guiarse por el corazón. Digo, eso es un poco difícil. Como yo le decía, ¿cómo el corazón va a querer dejarse guiar, dejar de no guiarse por el corazón? El enemigo no se puede volver enemigo del mismo. Y ella me miraba me diciendo, qué razón, ¿no? Y mi mujer ahí metió la Emilia, metió, dice, es que solo puede uno confiar en Dios. Bueno, la ha soltado así como diciendo, qué bien he quedado, pero ahora no he entendido absolutamente nada, ¿no? Porque esto solo se puede entender con un discernimiento en el espíritu. Y esto es lo que nos hace, es una de las cualidades que nos hace a los verdaderos creyentes. Reconocemos la carne y sabemos el problema de la carne y la circunstancia de la carne. No es que estemos en contra de la carne. No, lo que hacemos es que no confiamos en lo que nos dice. Ah, sí, no, porque está constantemente diciéndonos cosas. Ah, muy bien, fantástico, pues. Ahí te queda tu idea, porque yo solo me sigo, yo solo me dirijo, yo solo confío en lo que dice la mente de Cristo, que es donde yo ahora estoy.
Algunos creen esto de la mente de Cristo, es que tu mente se mete y ahora todo lo que piensas es de Cristo. Eso no. Tu mente sigue siendo tu mente, tus pensamientos siguen siendo tus pensamientos y uno puede decir, mamma mía, ay, todavía todo lo que sigo pensando y seguiré pensando hasta que algún día el Señor me lleve y transforme este cuerpo de carne en un cuerpo glorificado. Entonces, mientras tanto, pero no me dejo. Claro que a veces caemos, esto es el problema, por eso decimos que es muy complicado no pecar, ¿verdad? Cuidado que no estamos hablando de pecar premeditadamente, sino de equivocarnos, de exaltarnos. Dice, ay, es que todavía sigo siendo violento y en un momento dado, cuando menos me lo cuenta, ¡pam! Suelto una palabrota o suelto un grito y me di cuenta de mi carácter. Sí, claro, eso es poco a poco, ¿verdad? El Espíritu Santo va tomando la posición y nos va haciendo ver, porque si tomara en la posición, si él quisiera, totalmente podía hacernos unas marionetas y todos seríamos guapísimos, buenísimos y no tendríamos pecado, pero no ha sido así como él lo ha decidido. El amor tiene que ver con la voluntad propia. Lo decía al principio del texto, ¿no? El gozo en el Señor es al entender que estás en Cristo y que ese gozo es en Cristo, es la obediencia, ¿verdad? Él me está diciendo, gózate, este es un mandamiento y solo lo puedes hacer si estás en Cristo, porque no se trata de ti, se trata de Cristo. Pero tiene que haber una predisposición, ¿verdad? Si tú eres un cristiano y dices, sí, todo lo que tú digas, José Luis, está muy bonito, pero qué difícil es el mundo, qué feo es, cuántos niños están muriendo de hambre, cuánta gente, cuánta violencia, Y digo, pues no vas a poder conseguir nada porque el mandamiento es que te goces en el Señor, no que te goces en las miserias de este mundo, ya lo sabemos. ¿Las vas a arreglar? A lo mejor si te pones a gozar en el Señor, arreglas lo que hay alrededor tuyo, ¿verdad? O lo que Dios quiere arreglar a tu alrededor. Porque no lo arreglas tú, lo arregla Él. Y tampoco va a arreglar mucho, porque está todo escrito, ¿sabes? Está todo escrito. Este mundo termina. De alguna forma pasará, ¿verdad? Pero la palabra no pasará. Seguirá adelante. Entonces, céntrate en lo que la palabra de Dios te dice. Y claro, y Él dice, tú eres libre, vamos, ahora estás en Cristo, tienes el Espíritu Santo, tienes la capacidad. ¿Y qué te está diciendo? No confíes en la carne. Ahora tú sigues confiando en la carne, bueno, allá tú. Vas a tener a alguien a tu lado, ¿no? Si no soy yo, va a ser otro que te va a decir, pero ya, vamos, si te lo están diciendo, en Somos la Luz, deja ya de confiar en la carne, pon a confiar en la palabra. ¿Por qué le haces caso? Como si esto que pensamos aquí fuese... Eso es el problema de muchos, que creen que lo que piensan es absoluto y es verdadero. La verdad no es la que tú piensas. La verdad es la palabra, la verdad es Cristo. Y tú a veces, aún ya lo he dicho yo, leyendo la palabra, estás transformándola en mentiras en tu mente. Pero eso no significa que la palabra siga siendo verdad. No, es lo que tú piensas, lo que tú interpretas, lo que tú dices, pero la palabra sigue siendo verdad. Y eso es donde nosotros nos tenemos que centrar. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Amén. Entonces, bueno, es un recordatorio para... ¿Y qué pasa? La pregunta. Ay, ¿qué pasa si alguna de estas cualidades no las reconozco en mí? Porque no es algo que tú puedas hacer, es algo que se puede reconocer. Yo digo, yo todas estas cualidades que están en mí no son porque yo me esfuerce, no son porque yo las haga, ni porque haya hecho un plan para poder alcanzarlas. No, yo me di cuenta. Cuando me encuentro con ellas y digo, wow, sí es verdad, oh, es cierto, wow, y me produce ese gozo, ¿no? ¿Por qué? Porque me está demostrando claramente mi posición en Cristo. Ah, pero ¿qué pasa si todavía? Bueno, estás en proceso, tranquilo, no se trata de ti. Dios tiene un plan contigo y todo esto tiene que ver con el plan, ¿verdad? La palabra de Dios, ¿qué es lo que hace? Dice que el Espíritu redarguye de pecado. Y hay un orden de pecado, de justicia y de juicio.
Entonces, lo primero que hace es que te redarguye de pecado y a lo mejor estás redarguyéndote, a lo mejor estás en el proceso. Yo estuve 22 años, yo si me lleguéis a conocer 5 años atrás, no, este está, a lo mejor me hubierais seguido, como pueden seguir por ahí a otros que hay en TikTok y tal, estar ahí, ¡ah, no sé qué, la gloria de Dios, bendito sea, vamos, nos vamos a inundar, va a venir un avivamiento que el Señor nos va a poner y... Sí, te gusta mucho porque eso le gusta mucho al corazón, porque le está empoderando y tal. Yo era así hace 5 años. Yo no puedo verme. Menos mal que ya quedan pocas cosas. Ya voy anulando. Hay algunas que me vuelvo loco para anularlas porque no tengo la clave ni la contraseña del YouTube y tal. Y digo, madre mía, como alguien las vea, va a decir, ¿pero este quién es? Bueno, es el recordatorio de lo que yo era. Hace 5 años, hace 6 años. Tranquilo, tranquila. Es un proceso. ¿Qué puedes hacer para que haya una transformación? Para cada vez hay una transformación. Estés fuera de Cristo todavía, no hayas renacido, o estés ya en Cristo. Lo único, y es lo que venimos diciendo, y es lo que hacemos los que sentimos este gozo, es no te apartes de la palabra. Léela, estúdiala. Toda la oportunidad que tengas de reunirte para aprender, para estudiar, como esto, como los Lucas, el Zoom de Lucas, o ahí. Yo al principio también me metía en otras cosas y ahora digo, wow, aún me la pegaron, aún me estaban incitando. No te preocupes, la palabra va modificando y te va enseñando, te va colocando, porque es Él, no eres tú, no eres tú. Yo he visto a personas muy humildes tener un conocimiento clarísimo del Evangelio y no y son humildes, no son, no digo analfabetos porque sabían leer y tal, pero no tenían estudios, no tenían nada y cuando les oyes hablar dices, wow, esto es lo que les pasaba a la gente cuando escuchaban a Pedro, ¿verdad? El día de Pentecostés. Digo, pero si ese cómo está hablando de esa forma. Si este es un pescadorcito, si es un Galileo, si es un inculto, o si no ha ido a ninguna academia y está encima hablando en idiomas. ¿Ok? Entonces, tranquilo, no te esfuerces, no te esfuerces, confía, confía. Pero si tienes que esforzarte, como le dijo Pablo a Timoteo, esfuérzate en mi gracia. ¿Cuál es su gracia? La palabra. Ahí vas a encontrar la gracia. Ahí vas a encontrar la gracia. Y cuando te vaya pegando la gracia y vayas viendo la misericordia de Dios y vayas viendo de donde te has sacado todo, bueno, vas a decir, wow, no quiero apartarme, quiero empezar a ver por qué libro empiezo a estudiar y empiezo a ver todo lo que el Espíritu Santo tiene para decir. Porque estamos en Cristo, ya estamos. Toda la palabra se cumple en nosotros. Toda la ley se cumple en nosotros, pero aún el Señor va revelándonos, ¿verdad? Hay esa revelación. Id y hacer discípulos todo el mundo. ¿Quién hace el discipulado? Nosotros, pero ¿a través de con qué? De la palabra, ¿verdad? ¡Wow! A mí me pegó la palabra y ahora voy a que te pegue a ti. Y digas, wow, fantástico. Amén. Bueno, hasta aquí, 6 y 12 y 13 horas en España, peninsular. Hasta aquí el estudio de hoy.